Hola, buenos días, les habla Gonzalo Ramírez desde la Universidad Externa de Colombia. Acá estamos con la vista de Bogotá, en uno de parte del centro de Bogotá, con los cerros tutelares en una de los lugares acá en la azotea de la universidad, en la parte de arriba de uno de los edificios. Entonces, la profesora Desiree me ha pedido que les haga un video sobre la Constitución del 91 y el Poder Constituyente. Entonces, pues primero que todo saludarlos, agradecerle a la profesora que me haya pedido este favor. Ahora, ojalá me puedan escuchar bien, porque en todo caso no tengo el micrófono para poderles hablar adecuadamente. Sobre la Constitución del 91, pues se tiene que decir que es una constitución que fue elaborada en el término de 6 meses, de enero de 1991 al 4 de julio de 1991, pero ya se venía discutiendo con anterioridad propuestas de reforma estructural de la Constitución del 91, propuesta de una nueva constitución. Sin embargo, pues en esta época se empezaron a dar una serie de circunstancias de índole interno, pero también internacional, que dieron lugar a la aprobación de la Constitución de 1991. Entre ellos, dentro de los aspectos internos, se puede destacar pues el asesinato de varios candidatos presidenciales, el narcoterrorismo que se presentaba con los atentados de las bombas, principalmente de Pablo Escobar y otros narcotraficantes. También pues lo que podría ser el asesinato sistemático de varios líderes sociales y de miembros de un partido político como la UP, pero también la desmovilización de grupos guerrilleros como el M-19, que era una guerrilla urbana, el EPL, y el Quintín Lame, que era una organización guerrillera de origen indígena. Dentro de los elementos externos del proceso constituyente se puede destacar pues la caída del muro de Berlín principalmente, que dio lugar a que se empezara a establecer un nuevo orden global. Sobre esto entonces podría decirse que hay un proceso de constitutional building de larga duración con propuestas constituyentes, y luego un proceso de constitutional making o de construcción constitucional en donde se dio la elaboración de esta constitución de 1991. Los principales rasgos de la constitución del 91, para decir algunos, es que se crea el Estado Social de Derecho, se establece desde el artículo 1 de la constitución un Estado Social de Derecho con descentralización fiscal para salud, para educación, a municipios y departamentos. También la instauración de la Corte Constitucional Autónoma. Antes teníamos la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero ahora se crea una Corte Constitucional Autónoma para tratar de revisar de manera concentrada el sistema kelseniano, las acciones públicas de inconstitucionalidad y la acción de tutela, que es un recurso que existe para la defensa directa de los derechos fundamentales por cualquier persona. Estos serían algunas de las características, pero también se pensaba una reforma de carácter político, de carácter territorial, y una idea también de buscar una mayor eficacia o eficiencia del Estado. Y allí es donde se introducen los elementos que podríamos decir del Estado neoliberal, la idea de la liberalización del mercado, la idea entonces de la descentralización, o la idea de la posibilidad de privatización de los servicios públicos, posibilidad de privatización de las empresas que antes cumplían el rol del Estado. Ahora, después de la aprobación de la Constitución del 91 se han presentado varias reformas constitucionales relacionadas entonces con elementos de descentralización fiscal, relacionadas también con reformas políticas, relacionadas también con algunos elementos que tienen que ver con la reelección del presidente de la República. En el año 2003, en la sentencia C-551 del 2003, nosotros tenemos 3 mecanismos de reforma constitucional: por referendo, por Asamblea Nacional Constituyente y por la vía del Congreso, la vía ordinaria por Asamblea Nacional Constituyente. En el año 2003 se pensó hacer una reforma constitucional por la vía del referendo, y en este caso se empezó a plantear una tesis que viene también del derecho o de la práctica constitucional de la India, que es poder declarar inconstitucional reformas constitucionales sin tener nosotros, como ustedes, cláusulas de intangibilidad expresas. Ustedes tienen un artículo constitucional en donde prohíbe la reforma constitucional de diferentes aspectos, teniendo en cuenta la experiencia alemana. Nosotros no tenemos ninguna cláusula pétrea, sin embargo se estableció allí la posibilidad de hacer un control en lo que se conoce de forma por
que la reforma no puede convertirse en un poder constituyente y por lo tanto no puede reformar principios básicos de la Constitución o principios estructurales. Desde esa época se han presentado al menos 7 sentencias de la Corte Constitucional que declaran inconstitucional la posibilidad de realizar reformas constitucionales. La más importante que se presentó desde mi punto de vista fue la sentencia C-141 de 2010, que establece que no se permite la reelección del presidente de la República por una segunda vez. Esto dio lugar a que se impidiera la reelección, en este caso del presidente de la República, que era Álvaro Uribe, por una segunda vez, y la Corte empezó a establecer que esta reelección o esta posibilidad de reformar la Constitución para garantizar una reelección, en este caso sustituía principios como la división de poderes, como el principio de checks and balance o pesos o contrapesos, el principio de democracia, el principio de igualdad. Y allí también se han dado una serie de sentencias relacionadas con principios como el mérito, como la idea también de que no se pueden dar reformas que faciliten la reforma constitucional, ¿no? Es una idea también que se recoge de algunos autores como Alf Ross o Adolf Merck, que no se podrían reformar los artículos sobre la reforma constitucional, pero también recientemente con todo lo que se ha dado sobre la paz, se creó con la paz de la guerrilla de las FARC un acto legislativo para facilitar entonces la implementación de actos legislativos y decretos y leyes que posibilitaran la implementación de lo acordado con esta guerrilla, que se refería a una reforma rural integral, al narcotráfico, a la participación en política y a la justicia transicional. En ese caso se reformaron los artículos de la Constitución para facilitar la reforma, la Corte Constitucional le dio aval y se dieron 4 reformas constitucionales sobre este acuerdo de paz. La reforma constitucional en Colombia puede ser catalogada como una reforma constitucional flexible. Es posible hacerla si se tiene mayorías en el Congreso. Para Asamblea Nacional Constituyente también hay una posibilidad por la vía del artículo 376, es decir, por una vía en donde el Congreso tiene que aprobar una ley y luego que tiene que ser aprobada por la ciudadanía para abrir un nuevo proceso constituyente. Hasta la fecha no se ha dado una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Seguimos con la Constitución del 91, aunque sí ahí se han dado algunas propuestas de cambio total de la Constitución de 1991. Entonces por ahora les dejo estas inquietudes para que empiecen a discutir con la profesora Desiree sobre la Constitución del 91 y sobre la Asamblea Nacional Constituyente colombiana y sobre la reforma constitucional en Colombia. Es un país que tiene algunas semejanzas con la Constitución brasilera de 1988, porque también se impone el Estado Social de Derecho, aunque Colombia no tiene su Constitución cláusulas pétreas, sí tiene alguna posibilidad de declarar inconstitucional reformas constitucionales y de impedir entonces cambios totales de la Constitución. Un saludo desde Bogotá, Colombia, y espero que les haya sido útil este video.